alabarte y para adorarte y bendecirte. Porque tú permitiste, Señor, que vengamos a poder escuchar de tu palabra, Señor. Bendito Dios, que esta palabra que vamos a compartir hoy pueda ser de revelación, Señor. Señor, podamos entender de tu amor, papá, y de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este día. Lo bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y te invito a que te puedas tomar asiento. Allí en donde estás, te puedas ubicar. Les quiero compartir una palabra, ¿sí? Como los pastores no están, les voy a predicar yo. Así que mis discípulos me escuchan muchos días en la semana ya. Pero les quiero compartir, ¿saben? Hoy les mandé un mensajito en el grupo, medio tarde. Y les puse, hoy es un día especial. ¿Se acuerdan por qué hoy es un día especial? Hoy es el día del Pentecostés. Muy bien los que leyeron el mensajito. Bien, hace unas semanas ya los pastores Ledesma les mandaron a los pastores que el 20 de mayo se celebraba el día del Pentecostés, así que puedan hacer algo especial. Debido a que nuestros pastores no están, ¿sí? Les dije, bueno, ya que ustedes no van a estar el 20 de mayo, les voy a predicar yo acerca del Pentecostés, ¿sí? Así que aprovechamos el día para predicar acerca de eso. ¿Alguien sabe qué es el Pentecostés? ¿Qué se celebra en el día del Pentecostés? No sabe. ¡Qué genial! Les voy a predicar entonces de algo que no saben. Algunos tienen que saber. Quiero imaginarme que me están mintiendo si me dicen que no saben qué es la fiesta del Pentecostés. Me imagino que muchos acá, aunque sea 10, sí o sí tienen que saber lo que es el Pentecostés, y si no saben, es para cortarle la cabeza, ¿sí? Gloria a Dios, amén. Amén. Bueno, les voy a comentar lo que es el Pentecostés. Aprendemos acerca del Pentecostés en la Biblia, en Hechos 2, ¿sí? Y dice que la fiesta del Pentecostés es una fiesta cristiana, ¿sí? En donde celebramos la venida del Espíritu Santo, ¿sí? En el Pentecostés sucede la venida del Espíritu Santo por primera vez y podemos considerar que es el inicio de lo que es la iglesia cristiana, ¿sí? De lo que somos hoy, la iglesia que cree en Jesús, en la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces, el día ese que surge el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, ahí comenzamos a hablar de el inicio de lo que comienza a ser la iglesia cristiana, ¿sí? Y para llevarlos a esto que es el Pentecostés, quería comentarles a ver cómo es que sucede esto, cómo es que llega el Espíritu Santo, por qué llega el Espíritu Santo, por qué celebramos el Pentecostés, ¿sí? Y es necesario ir a lo que era la vida de Jesús, ¿sí? Aprender, ver un poco, retroceder un poco en la historia, y nos podemos ir del libro de los Hechos, que es en donde vemos que arranca la iglesia primitiva, que vemos cuando viene el Pentecostés, nos vamos un par de hojas para atrás y podemos ver lo que sucede en las últimas hojas de los evangelios. Y ahí podemos empezar a ver lo que pasaba con la vida de Jesús. Y podemos ver a lo largo de la vida de Jesús que Jesús andaba por todos lados predicando, pero en ciertos momentos, cerca de su muerte, Jesús empieza a hablar con sus discípulos y les empieza a hablar acerca de que era necesario de que Él se vaya al cielo, ¿sí? Iba a llegar el día en el que Él iba a dejar de estar en la tierra y que ese día era necesario, ¿sí? Jesús empieza a hablar de esto y sus discípulos no entienden nada, porque vieron que cuando leemos la Biblia Jesús habla en parábolas. Así que los discípulos entendían poco y nada lo que Jesús les estaba diciendo, no entendían, ¿sí? Pero Jesús anunciaba el reino, hablaba, ¿sí? Y Él empezaba a hablar de esto, ¿sí? Cuando Jesús andaba en la tierra hacía muchas cosas buenas, ¿sí? Podemos ver que Jesús caminaba, que Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a aquellos que estaban endemoniados. Pero así todo, a pesar de que Jesús hacía muchas cosas buenas, había muchas personas que no eran religiosas y que no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía. Y como no estaban de acuerdo, planifican de alguna forma matar a Jesús, ¿sí? Porque no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía.
Entonces, en sus últimas enseñanzas, Él enseña acerca de esto, de que Él se iba a ir, que era necesario que Él se vaya y que iba a mandar a un consolador, ¿sí? Y si vemos esto, hablamos de que Jesús era una persona física, de carne y hueso como nosotros. Y era imposible que Jesús esté en muchos lugares al mismo tiempo, porque yo no puedo estar acá y al mismo tiempo estar en otro lugar, ¿se entiende? Entonces, si Jesús se continuaba y era eterno y era una persona física eterna, nunca iba a poder estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces Jesús les hablaba y les decía que era necesario que Él se vaya y que venga el Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo iba a estar con cada uno de nosotros en todo tiempo, ¿sí? Y por eso es que Jesús tiene que partir, ¿sí? Dice, en una oportunidad, Jesús habla en Juan 14, del 25 al 26, sí dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho, ¿sí? O sea que Jesús en sus últimas enseñanzas hablaba de esto, de yo me voy a ir, pero mi Padre va a enviar al Consolador que va a estar con ustedes y les va a enseñar todas las cosas, ¿sí? De esto es de lo que predicaba Jesús, ¿sí? Poco tiempo de estas palabras que Jesús da, ¿sí? En Juan 14, llega la celebración de las Pascuas, vienen las fiestas de las Pascuas, momento en donde Jesús es apresado, ¿sí? Injustamente, es condenado a muerte y lo terminan crucificando, ¿sí? Pero Jesús muere en esa cruz y dice que al tercer día Jesús resucita, ¿sí? Dice, al tercer día Jesús resucita. Y cuentan estos últimos capítulos de todos los evangelios, ¿sí? Me los leía todos y todos cuentan más o menos lo mismo. De distintas formas o de distintos puntos de vista, todos cuentan lo mismo, ¿sí? Después de que Jesús resucita, las mujeres van a la tumba y cuando llegan a la tumba se les aparece un ángel y le dicen que Jesús ya había resucitado, que no lo busquen entre los muertos porque Él había resucitado y que vayan a Galilea, porque ahí Jesús los iba a estar esperando, se les iba a aparecer, ¿sí? Así que estas mujeres se asombran, pasa lo mismo con los discípulos, otros dos iban caminando y Jesús se les aparece. Y en todos los evangelios podemos ver el mismo relato, ¿sí? Que Jesús se les empieza a aparecer resucitado a los discípulos y a los que seguían confiando en Él, ¿sí? Después de que Jesús se les aparece, podemos leer en Hechos 1, del 3 al 5, dice lo siguiente. Hechos 1, del 3 al 5. Dice, después de padecer la muerte, se les apareció dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí? Jesús les hablaba de esto, les decía, durante 40 días Jesús estuvo con estos discípulos y con estas personas que seguían confiando en Él, ¿sí? A pesar de que Jesús había muerto, muchos se dispersaron, pero muchos continuaban esperando la promesa de Jesús y seguían ahí juntos, reunidos, esperando a Jesús. Y durante esos 40 días estuvieron con Jesús resucitado, mostrándoles que realmente era Él que había resucitado, ¿sí? Cuentan en un episodio la historia de Tomás, que no creía que Jesús había resucitado, y dice que se les aparece y le hace poner sus dedos en medio de su mano, en los huecos de su mano, para que se dieran cuenta que realmente era Jesús que había resucitado, ¿sí? De esta forma, todos esos discípulos se dan cuenta de que realmente Jesús había resucitado, ¿sí? Pero continúa contando la historia en Hechos 1, del 8 al 9, dice, Jesús les sigue diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista, ¿sí?
Y acá podemos ver cómo en medio de todo este relato, mientras Jesús estaba allí con estos discípulos y con estas personas hablando y demás, Jesús es llevado al cielo y desaparece, ¿sí? Entre las nubes. O sea que durante 40 días después de que fue resucitado, Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles, hablándoles y confirmando su fe, ¿sí? Después de todo esto, ¿sí? Sigue contando la historia que eran 120 personas los que estaban allí reunidos. Estas 120 personas, después de que acontece todo esto, que Jesús es llevado al cielo nuevamente, dice que van hasta Jerusalén, llegan a Jerusalén y se quedan ahí, permanecen en una casa esperando lo que Jesús les había dicho, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí es cuando podemos empezar a leer todo el relato de Hechos 2, cuando empieza a hablar de lo que sucedió en Pentecostés, ¿sí? Ellos estaban allí esperando que venga la venida del Espíritu Santo, que venga este Pentecostés, ¿sí? Y empezamos a ver cómo podemos hacer, vamos a leer eso, Hechos 2, les voy a leer un poquito de Hechos 2, lo que dice Hechos 2. Me pasé de largo, acá. Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pensando por qué cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Pasamos al verso 12, dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, ¿sí? Entonces lo que pasaba ahí, seguimos leyendo más abajo, después de todo esto Pedro se levanta, empieza a predicar, ¿sí? Y en el versículo 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Verso 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos, ¿sí? Acá vemos todo el acontecimiento de lo que sucede ese día del Pentecostés, ¿sí? Cómo ellos estaban reunidos allí esperando, y dice que estaban reunidos y que había mucha gente de otros lugares, ¿sí? Habla en primer lugar, y quiero, a partir de todo este capítulo de Hechos 2, quiero comentarle acerca de algunos puntitos de cómo hacer para recibir el Espíritu Santo, qué tuvieron que hacer estas personas para poder recibir del Espíritu Santo, y cómo hacer para mantener ese Espíritu Santo, ¿sí? Esa llenura del Espíritu Santo. Dice, en primer lugar, dice, creer en Jesús con todo nuestro corazón y a pesar de toda situación, y perseverar hasta ver el cumplimiento de sus palabras. Si retrocedemos a la vida de Jesús, podemos ver que mientras que Jesús predicaba, mientras que Jesús vivía, Él caminaba y dice que eran multitudes las que lo seguían, eran multitudes las que iban detrás de Jesús, las que seguían a Jesús porque sabían que Jesús los podía sanar, porque sabían que Jesús los podía liberar, porque sabían que Jesús le podía dar consuelo. Entonces iban detrás de Jesús y multitudes lo seguían, ¿sí? Y podemos ver eso cuando, no sé, vemos la alimentación de los 5.000, ¿sí? 5.000 hombres fueron alimentados, sin contar las mujeres y los niños. Así que imagínense la cantidad de personas que seguían a Jesús.
Pero cuando viene el momento en que a Jesús lo arrestan, en que a Jesús lo crucifican, lo condenan y todo eso, la gente desapareció. Se borraron todos, ya nadie se acordaba de que era Jesús, de quién era Jesús. Y muchos ni siquiera se acordaban de esta promesa que Jesús les había dicho, de que iban a venir los momentos difíciles en donde Él iba a tener que morir. Ya ni se acordaban de las promesas que le había dado, de que iba a mandar un consolador que iba a estar con ellos siempre. Y todas estas personas se fueron, pero hubo 120 personas que permanecieron. De esas multitudes, de esas miles de personas que caminaban atrás de Jesús, atrás de los milagros de Jesús, solamente 120 personas siguieron a Jesús aún en el momento difícil, aún cuando empezaban a ser perseguidos y cuando todos tenían miedo de terminar como Jesús. ¿Sabe de qué nos habla esto? De la importancia de enamorarnos de Jesús, de poder enamorarnos de Él, de su persona. Muchos venimos a la iglesia y muchos nos enamoramos de los milagros de Jesús. Muchos nos enamoramos de lo que Jesús puede hacer. Muchos venimos porque queremos que Jesús haga algo en nuestras vidas. Y si Jesús no lo hace, y si hay momentos difíciles, nos alejamos de la presencia de Jesús. Nos alejamos. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si al final lo que yo quiero no pasa, si al final Jesús no me responde, parece que Jesús no me mira a mí, no se fija en mi necesidad. Y muchas veces estamos más enamorados de los milagros de Jesús y de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas que de lo que realmente Jesús es. Muchas veces nos cuesta enamorarnos de Jesús como persona. Nos cuesta enamorarnos de Dios. Nos enamoramos de sus milagros. Pero ¿sabés qué? Si vos estás enamorado de los milagros de Jesús, si vos seguís a Jesús o venís a la iglesia simplemente porque anhelás que en tu vida pase algo wow, quédate tranquilo que en el momento difícil te vas a alejar de Dios y nunca vas a recibir la presencia de Dios, ¿sí? Si miramos en la Biblia, ¿cuántas personas Dios sanó? Yo quiero imaginarme que sanó a más de 120 personas. ¿A cuántas personas Dios liberó? Yo creo que a muchos más de 120 personas. ¿A cuántos habrá prosperado? A muchos más de 120. Pero sin embargo, solamente 120 personas siguieron a Jesús. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios puede hacer cosas en tu vida, Dios va a hacer cosas en tu vida, pero te va a costar mucho perseverar a Dios si realmente no te enamoras de Él. Es indispensable enamorarnos de Dios para que su Espíritu Santo venga sobre nosotros y para poder perseverar en Él, ¿sí? Así que para poder recibir ese bautismo del Espíritu Santo, una de las cosas que necesitamos es enamorarnos de la presencia de Dios, es enamorarnos de Jesús, es enamorarnos de Dios con todo nuestro corazón, de poder decirle: Dios, yo te amo a pesar de todas las circunstancias. Cuando nosotros nos enamoremos de Dios, cuando nos enamoremos de Jesús, recién ahí Dios va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, ¿sí? Dice otro punto. Dice, el hablar en otras lenguas es una de las señales o evidencias de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Debemos anhelar ser llenos de esas lenguas, ¿sí? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, en este relato que les leía recién, ¿sí? Dice que ellos estaban allí esperando, sí, ese Espíritu Santo, y que dice que viene como un ruido como de un viento, y que entra como unas lenguas, sí, se empiezan a repartir como unas lenguas de fuego sobre la cabeza de todos los que estaban ahí, y que empiezan a hablar en otras lenguas, ¿sí? Todos empiezan a hablar en distintas lenguas, y toda esta gente que estaba ahí, que los escuchaba, decían: son todos de Galilea, pongámosle, son todos argentinos, pero están hablando todos en otros idiomas, ¿sí? Hablaban en inglés, en italiano, en francés, y decían: ¿cómo puede ser? Si estos son de Galilea, se están hablando nuestra lengua natal, ¿sí? Entonces, Dios los llenó con esas lenguas, y el hablar en otras lenguas es una evidencia, es una señal de que Dios nos ha llenado con su Espíritu Santo. Debemos anhelar ser llenos con esas lenguas, debemos anhelar el poder hablar esas lenguas, porque es una evidencia de que Él nos ha llenado con su Espíritu Santo. ¿Amén? Otro de los puntos nos habla de que cuando sean bautizados, otros van a hablar de tu cambio, ¿sí? Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, los que están alrededor van a ver algo distinto en nosotros, ¿sí? Y van a empezar a hablar.
Va a haber personas que van a hablar bien de nuestro cambio, que se van a asombrar, como muchos de estos que estaban ahí. Muchos dicen que estaban asombrados, que decían, ¿qué pasa con estos? Hablan en otro idioma, están raros, pero están hablando de las maravillas que hacía Dios, ¿sí? Hablaban de las maravillas que hacían Dios y se asombraban, ¿sí? Dice en una de las partes... No. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas que hacía Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? O sea que ellos los escuchaban hablar en otras lenguas, en otros idiomas, lo que Dios hacía en sus vidas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos llena con su presencia, si somos llenos con su Espíritu Santo, en nuestra vida comienza a haber un cambio y la gente va a empezar a hablar de ese cambio. Muchos van a ver que hay un cambio y van a querer tener eso que tenemos nosotros. Muchos van a ver que cambiamos nuestro estilo de vida y van a decir, wow, quiero tener lo que vos tenés, quiero recibir eso que vos recibiste porque cambiaste, porque estás mejor, porque te veo bien, quiero eso. Muchos van a anhelar tener eso y muchos nos van a criticar. Muchos se van a burlar, ¿sí? Dice la palabra que mientras que muchos estaban asombrados de lo que Dios hacía con su vida, de lo que hablaban y de lo que decían, dice que muchos otros empezaban a burlar y decían, estos están borrachos, ¿qué les pasa? Estos están re locos, ¿sí? Y cuando en nuestras vidas comienza a haber un cambio, cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, muchos nos van a asombrar, se van a asombrar y van a querer lo mismo, y muchos nos van a criticar, muchos se van a burlar. Pero nosotros necesitamos seguir perseverantes, seguir a Jesús, ¿sí? Y buscar lo que Él realmente tiene para nuestras vidas, porque muchos van a ver ese cambio y muchos se van a acercar a Dios a través de ese cambio, ¿sí? Otro de los puntos que pude rescatar de Hechos 2, dice, el saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da para predicar de su palabra y demostrar su poder. Dice que en medio de todo este alboroto, de todo esto que pasaba, ¿sí? De estas personas que hablaban en otras lenguas, que las veían que estaban así con el Espíritu Santo, dice que muchos se burlaban, muchos se maravillaban, y dice que Pedro vio todo este bullicio, ¿sí? Toda esta gente que estaba asombrada, y dice que puso voz en cuello, elevó su voz y empezó a hablar. Y empezó a testificar de lo que había hecho Jesús, ¿sí? Dice que empieza a hablar de profeta Joel y empieza a hablar de los salmos de David y empieza a hablar un montón de palabras y empieza a predicar de cómo en la vida de Jesús se habían cumplido las profecías de aquellos hombres de Dios, ¿sí? Empieza a decir, porque escrito está, y empieza a decir todo lo que habían profetizado y cómo todo eso se empezaba a cumplir, se había cumplido en la vida de Jesús, ¿sí? Y empezó a predicar, y dice que de esta prédica, dice que hubo como 3.000 personas que aceptaron el mensaje y fueron bautizados y añadidos a la iglesia, ¿sí? Fíjense en esto, qué locura. Yo lo pensaba así. Había 120 personas que habían permanecido a pesar de todo lo que le había pasado a Jesús. Eran 120 los que ese día estaban reunidos ahí. Y de golpe pasa todo esto del Pentecostés, de la llenura del Espíritu Santo, y todos estaban ahí en la presencia de Dios. Y de golpe todos estos otros, que habían como 3.000 personas que estaban ahí de casualidad, ¿sí? Y estaban todos ahí, empiezan a ver todo esto que pasaba. Y cómo Pedro aprovecha la oportunidad y empieza a predicar. Y de 120 pasan a ser 3.120, porque 3.000 personas se convierten por lo que Pedro hablaba y por lo que estaba pasando. Imagínense qué pasaría si cada uno de nosotros hoy somos llenos del Espíritu Santo y si se convierten muchos a causa de nuestra llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros somos bautizados con su presencia y empezamos a proclamar de las cosas que Jesús hizo en nuestras vidas? ¿Cuántos se añadirían a la iglesia? ¿Cuántos aceptarían el mensaje y llegarían a Dios?
la importancia de poder ser llenos del Espíritu Santo y de aprovechar la oportunidad y poder hablar de Dios, ¿sí? Es importante saber aprovechar las oportunidades. Cuando otro ve el cambio en tu vida, decirle, ¿sabes lo que me pasó? Es que Dios me cambió, es que Jesús entró a mi corazón, es que Jesús me perdonó, es que Jesús me sanó, es que Jesús me restauró. Y cuando yo empiezo a testificar de lo que Jesús hizo en mi vida, muchos van a aceptar el mensaje y muchos se van a añadir a la iglesia. Por eso tenés que aprovechar cada oportunidad y predicar de la palabra de Dios en toda oportunidad, ¿sí? Dice otro punto. Cuando nosotros damos testimonio de las maravillas de Dios, Él nos respalda y a través de milagros, ¿sí? Dice que los apóstoles predicaban y que los respaldaba con milagros, ¿sí? Y dice que cuando hablaban, Dios hacía maravillas, prodigios. Lo mismo hace Dios con nosotros cuando nos dedicamos a poder hablar de su palabra. Cuando vos te animás y empezás a hablar a otros, y cuando vos te animás y decís, voy a orar para que Dios te sane, Dios te va a respaldar. Dios siempre respalda nuestra oración. Dios siempre nos respalda cuando nos decidimos a predicar, ¿sí? Cuando nos decidimos por enseñar y testificar de lo que Él hizo en nuestras vidas. Si vos te animás a orar, Dios te va a respaldar a través de conceder lo que estás orando, ¿sí? Es importante no tener vergüenza y poder predicar, testificar y demostrar el poder de Dios. Otro punto dice, no debemos dejar de congregarnos, ¿sí? Y al final de este versículo, de todo el del capítulo 2, ¿sí? Habla la palabra y nos dice que ellos seguían juntos, seguían reunidos, se reunían y que cada día nunca dejaban de congregarse, sí, que todos los días se congregaban y que Dios seguía añadiendo personas nuevas. Y es muy importante el poder congregarnos y no cesar de congregarnos para que Dios siga renovando su Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos dice una palabra, como tienen muchos por costumbre dejar de congregarse. Y muchos tienen por costumbre dejar de congregarse. Ay, no, hoy hace frío, no voy. Ay, no, hoy hace mucho calor, está lindo para estar en la pileta. Ay, mirá el lindo día que hay hoy, me voy a pasear. Y dejamos de lado a Dios. Y hay muchas cosas que Dios no puede hacer en tu vida, porque vos decidís más estar en otro lugar que estar en la casa de Dios. Es importante el poder congregarnos y poner a Dios en primer lugar, porque ahí es cuando Dios va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas y cuando muchos van a ver el cambio y van a querer venir a buscar de Dios y así Dios va a añadir personas nuevas en la casa de Él. Amén. Es importante poder perseverar y seguir a Dios, ¿sí? Poder buscar, congregarnos y buscarlo, ¿sí? Esa es la forma en que el Espíritu Santo puede venir a tu vida, renovarse en tu vida. Si vos dejás de congregarte, si vos no perseverás, es difícil que el Espíritu Santo pueda renovarse en vos. Tenés que anhelar, tenés que buscarlo, perseverar para que Él pueda crecer en tu vida, ¿sí? Dice, cuando cumplimos cada uno de estos pasos, ¿sí? Dios nos llena con su Espíritu Santo. Él se renueva en nosotros y cosas nuevas empiezan a suceder en nosotros, ¿sí? Dice, ¿cómo nos damos cuenta de que fuimos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos acá son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos reconocen y dicen, en mi vida realmente el Espíritu Santo me bautizó, yo soy nuevo, dejé mi vieja vida atrás, Dios hizo todo nuevo en mi vida, yo me congrego, le soy fiel a Dios porque creo que Él hizo todo nuevo en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Y esto lo saqué de una... ¿Cuántos van a una célula acá? ¿Todos van a una célula? Bien, entonces estos pasos los tienen que resaber, porque los dimos en una célula. Dice, nos damos cuenta porque Dios nos usa. Cuando yo oro por alguien y Dios me usa, cuando yo le conté mi testimonio a alguien y ese alguien fue sano, fue salvo, aceptó a Jesús en su corazón, comenzó a venir a la iglesia, cuando fue prosperado, fue bendecido, eso significa que Dios me usa. ¿Sí? Cuando yo puedo testificar a otro de lo que Dios hizo en mi vida, Dios me usa, ¿sí? Si yo digo, no, le prediqué pero no vino, no, le prediqué pero no quiso aceptar a Jesús, no, le oré por la enfermedad pero no se sanó, no, le hice esto pero no, significa que hay algo que está fallando por lo cual Dios no nos puede usar.
Si Dios no te está usando es porque hay algo que está fallando. Si estabas así perseverante, ibas re para adelante y de golpe es porque algo está pasando. Y será que tal vez nos falta un poquito más para estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Otro punto nos habla acerca de porque hay un cambio radical. Cuando en nuestras vidas vemos un cambio radical, significa que realmente fuimos llenos con el Espíritu Santo. Si ahora yo veo en mi vida que cambié 2 días, 1 semana, 1 mes, y después volví de nuevo a lo viejo, significa que el cambio radical aún no está. Significa que todavía no fuimos llenos por el Espíritu Santo. Necesitamos que en nuestra vida haya un cambio radical. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que realmente fuimos llenos con el Espíritu Santo, ¿sí? Otro de los puntos habla de porque adquirimos seguridad, ¿sí? Esto significa cuando realmente yo tengo mi confianza depositada en Jesús. Cuando yo sé que aunque esté pasando este momento re difícil, yo sé que Dios me va a respaldar. Yo sé que en Dios estoy seguro. Yo sé que aunque esté en la lona, yo sé que Dios me va a sacar a flote. Yo sé que Dios me va a sacar adelante. Aunque los diagnósticos me digan que de esta enfermedad no salgo, yo confío en Dios en que voy a ser sano, porque mi seguridad está puesta en Él. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos dejamos vencer por los diagnósticos. No nos dejamos vencer por lo que digan las circunstancias, porque nosotros confiamos realmente en Dios. Si pasa una crisis económica en el país y usted tiene más miedo del aumento del dólar, de lo que va a pasar y de los fondos y de si se vendieron o no se vendieron y qué sé yo, su confianza no está puesta en Dios. Así que déjese de mirar los noticieros y confíe más en Dios, ¿sí? El punto número 4 de cómo nos damos cuenta si fuimos llenos del Espíritu Santo es porque sentimos pasión por su presencia. Si usted no está apasionado por la presencia de Dios, le puedo asegurar que es muy raro que el Espíritu Santo esté en su vida. Si a usted no le arde ese fuego, esa chispita de decir, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, es porque el Espíritu Santo no está en usted. Si usted pone otra cosa en primer lugar antes que Dios, es porque el Espíritu Santo no está ahí. Usted tiene que estar apasionado por la presencia de Dios. Usted tiene que estar apasionado por el Espíritu Santo. Ahí es cuando nos damos cuenta, cuando yo digo, no importa, yo hoy tengo iglesia, hoy tengo que ir a la célula, hoy tengo que ir con mi líder a hacer esto, hoy tengo ese apasionamiento de buscar de Dios, de servirle. Eso es la pasión que demuestra que realmente el Espíritu está en usted. Amén. Es importante poder ser llenos del Espíritu Santo y lograr que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Si yo no estoy apasionado por el Espíritu Santo, por más que yo haya sido del Espíritu Santo y yo no persevero, no voy a la iglesia, el Espíritu Santo se apaga. Es como que me acostumbro y llega un punto en donde el Espíritu Santo se aleja de mí. Yo necesito cada día renovar esa pasión por Jesús, renovar esa pasión por el Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos apasionarnos por Él, ¿sí? Así que quiero que podamos orar y que podamos decir, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos realmente me dicen, a ver, yo reconozco que no me importan las circunstancias, mis confianzas están en Dios, no importa lo que pase, mis confianzas están en Él, yo estoy apasionado y no hay nada mejor que el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuántos son aquellos que pueden decir, Dios me usa, yo me doy cuenta que Él me está usando? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir realmente yo hoy reconozco que hay un cambio radical en mi vida, que lo que era ya lo dejé atrás y que hoy soy una nueva persona? Si aún nos faltan alguna de estas cosas, si aún hay algo en nuestra vida que me demuestra que todavía no estoy lleno del Espíritu Santo, yo te invito a que puedas decir, hoy quiero reconciliarme con Dios, hoy quiero buscar que Él me llene. Yo quiero que hoy ese Espíritu Santo venga a este lugar como ese día en Pentecostés y pueda ser lleno de su presencia. ¿Cuántos acá no hablan en lenguas? ¿Cuántos no han sido bautizados con el Espíritu Santo, no hablan en otras lenguas? ¿Todos hablan en lenguas? Bien. Me gustaría poder orar y poder clamar por el Espíritu Santo y que podamos ser bautizados con ese Espíritu Santo. Que podamos ser llenos de su presencia. Que podamos empezar a hablar en otras lenguas.
Que podamos decir, Señor, yo quiero tener esa evidencia. Yo hoy quiero, como en ese día en Pentecostés, hablar esas nuevas lenguas. Y si aún tengo mis lenguas, que no sé, hace 2 o 3 años que tengo estas lenguas, quiero renovarlas. Quiero empezar a hablar lenguas nuevas. Quiero ser lleno de su presencia, de tu Espíritu Santo. Hoy quiero que vos renueves todo en mi vida. Si mi vida viene siempre igual y aún no estoy notando un cambio, aún la gente no nota un cambio en mí, quiero que me bautices con tu Espíritu Santo y quiero que haya un nuevo cambio en mi vida. Que la gente me vea y se asombre porque en mi vida hay un cambio. Que no digan, ahí viene otra vez, esta loca me viene a hablar de la iglesia. Que realmente vean el cambio en mi vida. Amén, porque muchos de ustedes, muchas personas los conocen y dicen, este que va a la iglesia, el otro... Y no reconocen el cambio, porque muchas veces no demostramos el cambio. Que podamos realmente demostrar ese cambio radical, que no vendemos chamullo, que realmente estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que vos ahí en tu lugar cierres tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que si realmente ahí vos reconoces y decís, quiero que el Espíritu Santo me llene una vez más. Quiero, así como ese día de Pentecostés, quiero empezar a hablar esas nuevas lenguas. Quiero que tu presencia me llene. Quiero que haya ese cambio radical en mi vida. Que pueda empezar a testificar de lo que vos hiciste en mí. Yo quiero que si vos sos esa persona que querés una vez más que el Espíritu Santo te llene. Si decís, ya no estoy tan apasionado como antes. Ya no me desespero tanto por Dios como lo hacía al principio. Ya ese primer amor que yo sentía se me fue apagando. Yo quiero que si vos sos esa persona, te pongas de pie y puedas pasar al frente. Puedas decirle al Señor, yo quiero que me bautices una vez más. Señor, en este día de Pentecostés, Señor, yo quiero que así como fue en Pentecostés, tú me llenes una vez más. Tú me llenes de tu presencia. Vuelvo a hacer votos contigo, bendito Dios, de que quiero volver a apasionarme por tu presencia, que quiero que vuelvas a cambiar mi vida, volver a tener ese cambio radical, que la gente me vea y me vea transformado. El Señor tiene algo nuevo para tu vida y el comienzo es hoy. Hoy Dios tiene algo especial. Dios hoy quiere volver a llenarte con su presencia. Él quiere volver a bautizarte con su Espíritu Santo de Dios. A los que nos están mirando allí por internet, Dios tiene algo especial para tu vida. Busca de Dios. Acércate a una iglesia, como dice la palabra, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde Dios pueda llenarte, donde Dios pueda enamorarte y apasionarte por su presencia. Clamale al cielo y decirle, Señor, yo quiero que hoy me llenes. Hoy quiero ser una nueva persona. Quiero que tú me restaures, que sanes mi corazón herido. Quiero que vengas sobre mi vida y hagas todo nuevo. Comienza a hablar a Dios. Decirle, Señor, yo quiero que hoy me bautices. Que hoy me bautices con tu poder. Honda Ramasía Taramasaya. Comienza a hablar en nuevas lenguas. Si ya hablas en lenguas, comienza a hablar en nuevas lenguas. Decirle, Señor, yo te necesito. Quiero que me llenes. Ven sobre mi vida. Ven sobre mi vida. Hoy Dios te llena con su Espíritu Santo. Hoy Dios hace algo nuevo en tu vida. Hoy es el día donde Dios te llena, donde todo es nuevo, donde las cosas viejas dejan de estar en tu vida y todo comienza a ser nuevo, donde la gente se asombra, donde Dios te empieza a usar, donde empezás a testificar y la gente comienza a ser sana, donde nuevos ministerios crecen en ustedes, donde nuevos ministerios comienzan a estar en su vida. Decirle, Señor, yo te anhelo. Honda Ramashia Kandara Masaya. Te anhelamos, Señor, llénanos con tu presencia. Honda Ramashia Kandara Masaya. Hondo Romo Sondo Romo Shia Tara Masaya. Como en ese día